¿Usted de los que les gusta estar en las orillas o de los que les gusta meterse en aguas profundas? El lenguaje de los que manejan profundidades en los océanos es muy distinto al que vive en la orilla. Lo que ve el que vive en la orilla es una cosa, y lo que ve los que se meten a bucear a aguas profundas es distinto. Los peces son distintos. En las profundidades donde se encuentran los corales hermosos, donde se encuentran las perlas y donde se encuentran unas especies de pescado, de peces que no conocen los que están en la orilla. Este mensaje le hemos titulado De la orilla a la profundidad. Y es una historia que todos conocemos, hemos leído en tantas ocasiones, pero vamos a leerla nuevamente pausados. Ojalá usted disfrute la palabra como cuando se sienta uno a comerse un plato muy especial. Y usted no vaya afán, no es comida rápida, no es chatarra, se sienta a degustar la mesa. Entonces disfrutemos la lectura de esta palabra de Lucas capítulo 5, que hace este registro. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué detalle tan hermoso que registra Lucas. Hoy ya no hay multitudes que se agolpan para oír la palabra, porque ya no hay expositores de la calidad de Jesús y no hay maestros que nos atraigan hoy en día para escuchar la palabra. Los estadios se llenan, no necesariamente hoy en día, para oír la palabra. Ojalá el Señor levante un avivamiento de la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué privilegio que el Señor le diga a uno que quiere usar algo que usted tiene para hacerlo de ahí una plataforma para predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga o rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Aquí hay muchos escenarios para observar y notar, y esperamos que el Espíritu Santo nos dé revelación y nos hable a todos nosotros en esta palabra y nos ayude a observar detalles. A quienes le da esta orden de remar, de meterse en aguas profundas, pues la da a los discípulos. Si ustedes notan el versículo, dice que cuando terminó de hablar, ¿a quiénes le está hablando? A una multitud que se había agolpado para oír la palabra. Y parece que con ellos hace un corte, los despide y dice: con ustedes llego hasta acá, pero con mis discípulos, que es una élite distinta, yo voy a otras dimensiones. Y a ellos los voy a meter a otros niveles. La orden fue para los discípulos.
Ahora, los discípulos, ¿cómo los encuentra Jesús? Noten el momento, hay una multitud que lo está escuchando, él se mueve, ve las barcas, usa una barca de Pedro, de ahí sigue predicando por cuestión seguramente del eco, y también para que la multitud no lo asfixiara a él. Pero ahora lo despide y se va con ellos. Dice que ellos habían descendido y estaban lavando las barcas. Y el estado donde ellos estaban, dice que estaban en la orilla, respondiendo Simón, cuando el Señor le dice que bogue mar adentro, él le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, versículo 5, mas en tu palabra echaré la red. Jesús los encuentra a los discípulos en la orilla. Han hablado seguramente entre ellos, están en un sentimiento de frustración, de decir: hombre, toda la noche, como es de duro, me imagino, la pesca. Yo solamente he observado a los pescadores. Es un trabajo sumamente duro y riesgoso, y meterse a buscar pescados y uno llegar y no encontrar nada. Yo me imagino que ellos hablaron entre ellos, qué frustración. Llegar a casa, la familia esperando qué trajimos y llegamos con manos vacías. Y nos ha ido mal. No ha sido exitosa la pesca para nosotros. Entonces, Jesús los encuentra en lo que llamamos la orilla de la frustración. Toda la noche hemos pescado y no hemos trabajado, es la palabra que usa, y no hemos logrado nada. Y Jesús se aparece a aquellas personas que, como los discípulos, están en la orilla de la frustración. Hemos pasado por la noche oscura del alma, la noche oscura de la vida. Hemos luchado, hemos trabajado y no tenemos fruto, no vemos resultado. Son las personas que han trabajado toda la vida y la vida ha sido solo oscura. La vida ha sido solamente una vida de esforzarse, pero sin ver fruto del trabajo. Es la hora que para muchas personas están terminando sus días y algunos miran hacia atrás y dicen: ¿y qué hemos hecho? Nuestra vida ha sido solamente una oscuridad, sumidos en una depresión, en una tristeza, en una ruina. No hemos logrado nada, no tenemos ni un lugar donde recostar nuestra cabeza. Y esta pandemia sí que ha sacado gente quebrada. Gente que hoy se miran entre ellos y dicen: hemos perdido todo. Entramos en una oscuridad profunda y perdimos todo. Luchar en la vida y trabajar sin sentido y sin propósito es una cosa terrible. Y una de las cosas que más angustia a las personas es cuando miran hacia atrás y miran la vida y dicen: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? No hemos logrado nada. Hemos envejecido en vano. Hemos trabajado en vano. Hemos intentado todo. Hoy muchos están pasando por una noche oscura de la salud y ven que los recursos médicos no funcionan, que las medicinas, que nada, todo lo que han intentado y no ha podido. Y aún unos pescadores con toda la experiencia de lo que es la pesca, decir: mira, nuestros esfuerzos y toda nuestra experiencia ha sido en vano. Y parece que es uno de los estados en los cuales el Señor ha colocado la humanidad, a recordarnos de que nuestra ciencia es inútil, de que nuestras capacidades no funcionan, de que nuestros recursos económicos no funcionan, de que todo lo que intentemos con nuestros propios esfuerzos no tiene resultado. Porque muchos de nosotros hemos luchado en la vida solos, manejando nuestra palabra, manejando nuestra experiencia, manejando nuestro conocimiento. Y estos discípulos comunican esa idea de que ellos fue su experiencia, pero no funcionó.
y necesitaban de alguien que seguramente para ellos no tenía ninguna experiencia, pero no sabían que era lo que vamos a trabajar más adelante, el que había creado los peces y los mares y el creador del universo. Pero ellos dijeron: listo, Señor, a nosotros no nos ha ido bien, más en tu palabra. Mi querido hermano que me escucha, está pasando usted por una noche larga, por un tiempo de frustración, de soledad, de depresión. Siente que los años se te han ido y has luchado y trabajado en vano. Hay algo en el cual toda tu experiencia no ha funcionado. Quizás tu matrimonio está toteado y no ves salida y cómo se pueda restaurar. Quizás sea la salud, que sea un proyecto que ha emprendido. Y tantas cosas que hoy te sientes que, Señor, ya claudiqué, ya estoy en la orilla, ya no hay nada más que hacer, ya intentamos todo. Pero quiero decirle y recordarle que el texto nos va guiando de que ahí no termina. Necesitamos esa visita de Jesús que venga a movernos en otras dimensiones. Entonces el Señor se encuentra unos discípulos, en primer lugar, que están en la orilla de la frustración, en la orilla del fracaso. Pero también encuentra a unos discípulos que están en la orilla, a mi forma de ver, de la superficialidad en la palabra. El Señor ha hablado a una multitud y han venido a escuchar la palabra. Y parece que el Señor en sus procesos de formación y de lo que Él enseña unas cosas a las multitudes, pero otra cosa enseña a sus apóstoles. Él dijo: los misterios del reino serán revelados a ustedes. A ustedes les meto en dimensiones más profundas de la revelación, a la multitud no. Y parece que hace ese corte. Y ahora quiere llevar a los discípulos a una experiencia de formación práctica, de una palabra práctica. Una palabra que se va a hacer evidente en el viaje que ellos van a tener en la pesca. Y Jesús no se concentra en la multitud, aunque las multitudes a uno piensa: uy, qué espectacular ese estadio tan lleno. Y están ahí todos. Jesús no se concentró mucho en la multitud. Y ustedes lo saben que Jesús no fue su gran prioridad, porque las multitudes están hoy y mañana no están. La multitud es la que hoy te aclama y te aplaude, pero mañana te crucifica. La multitud está ahí, pero no tiene sentido de pertenencia, no hay corazón, no hay compromiso, no hay lealtad. Y muchos de la multitud están detrás, como siempre lo hemos mencionado, detrás del milagro, detrás de una barca llena, de una prosperidad. Pero cuando ya el líder de alguna forma no responde a las expectativas de la multitud, le dan la espalda. Entonces, por eso Jesús no se concentra tanto en las multitudes. Esta pandemia ha sacado a flote lo que es la multitud y lo que son los discípulos. Y parte de lo que quiere hacer el Señor con los discípulos, que van a ser sus reemplazos para su proyecto aquí en la tierra, de regar el evangelio por todas las naciones, a ellos los tiene que llevar a niveles más profundos de la formación, de la revelación, del trabajo del carácter. De tal forma, mi querido hermano, que si usted está pasando por un tiempo de zaranda, de formación, de prueba, de desierto, y usted es un discípulo comprometido con Dios, sepa lo que Dios te está preparando para algo. Te va a catapultar a otras dimensiones, porque la formación del Señor son prácticas, no son teóricas. Él nos mete y nos forma en la práctica. Los discípulos tienen que entrar a una experiencia de conocimiento más profundo de la palabra y de quién es Él. En tu palabra yo lo haré. Conozca el poder de la palabra. Conozca el poder de la palabra revelada y lo que hace la palabra. Muchos de la multitud no soportan estudios bíblicos profundos. Los de la multitud no aguantan un devocional profundo.
Ellos viven de palabritas, ellos viven de programitas que sintonizan por allá en otras personas. Andan detrás de quien les da. Y por eso en la pandemia muchos esto los ha matado, porque dependían de una comida de cada 8 días. Pero no son personas que han profundizado un estudio serio de la palabra en su diario vivir, que tienen una seria vida devocional y una vida profunda en la oración. Los de las masas son así. Las multitudes no se alimentan bien, viven de comida rápida, no saben discernir la palabra profunda y escuchan mucho palabrero y cuentero y van detrás de ellos. Eso es uno de los problemas de la multitud. Pero y son bebés espirituales que se quedan tomando leche. Por eso el Señor los deja a un lado y se concentra a los discípulos. Y mis queridos hermanos, si usted es un discípulo comprometido con Dios, que está en la escuela y la formación con el Señor, usted es una persona que definitivamente tiene una vida y ha cultivado una vida de oración profunda. Ha cultivado una vida con la palabra profunda de la meditación. Escucha la palabra del Señor. Estudia el mensaje completo de la palabra. Hoy en día se ha levantado toda una generación de predicadores que seleccionan ciertos textos que son de éxito y de prosperidad, y eso es lo único que le predican al pueblo. Mantienen al pueblo solamente con textos de éxito y de prosperidad, pero no enseñan todo el evangelio completo. La palabra es completa. Para eso hay que meditarla y hay que estudiar profundamente el antiguo, el nuevo, mirar los contextos y estudiar a fondo lo que el Señor nos está pidiendo. Llevo tantos años meditando la palabra y me siento en estos días como que el Señor me está diciendo: tienes que profundizar más, tienes que profundizar más tu vida de oración, tienes que meterte a niveles más profundos, porque no podemos quedarnos en la orilla de la superficialidad, del conformismo y de una vida espiritual religiosa que no es profunda. Cuídate de quiénes son tus consejeros, quiénes son tus maestros, quiénes son los que te instruyen. Una señora me llamaba en esos días pidiéndome que por favor consejo, porque la están discipulando a que vea culebras, revelaciones, a que vea fantasmas y para que vea los demonios en toda parte. Esta señora se está volviendo loca. Y le dije: señora, ¿te han enseñado a estudiar la palabra y a meditar los evangelios? No, pastor, pero eso es lo que me disipulan. Mira, cuídate de quiénes son tus maestros, quiénes son tus consejeros. Y oré por esta señora que me llamó. Y pido al Señor que si me está escuchando, entienda este mensaje, que es la meditación de la palabra. Escuchar a Jesús, nuestro referente, mirar a Jesús. Aquel que se les montó a la barca fue Jesús, no fue un maestro de la ley, no fue alguien del Sanedrín, fue Jesús quien los llevó a estas dimensiones profundas. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el Señor los lleva, se les encuentran los discípulos, haciendo un resumen de lo que estamos hablando, que están en la orilla del fracaso, en la orilla de la superficialidad, y que están ahora necesitando entrar a conocer a Jesús. Ellos necesitan conocer a Jesús. Están en el proceso de la formación, están en el comienzo. Necesitan saber con quién están, a quién ellos están siguiendo. Y qué dimensiones de Jesús el Señor les da a conocer con esta experiencia. En primer lugar, Jesús los mete a que conozcan dimensiones de lo sobrenatural. Jesús se aparece y les da una orden a ellos que rompe todas las lógicas. Mira, no se pesca en la mañana, Señor. No se pesca en la mañana porque los peces salen en la noche a buscar agua más fresca a la superficie. Señor, tú eres un carpintero, esa es tu formación.
nosotros somos los experimentados acá. Todas esas cosas le pudo haber dicho Pedro. Señor, yo soy veterano de la pesca, yo soy veterano de las aguas, yo conozco esto. Por eso él dice, listo, Señor. Entonces dejamos a un lado nuestro conocimiento y en tu palabra. Y ellos ahora van a conocer la palabra creadora, la palabra que puede hacer milagros sobrenaturales, la palabra que rompe las leyes, la palabra que trae vida, la palabra que prospera, la palabra que da vida. Esta es una dimensión que ellos ahora tienen que conocer. Señor, ya no será mi palabra. Las palabras de nosotros los predicadores no tienen vida, son las palabras de Él las que traen vida. Y cuando la palabra viene de Él, esta es una palabra que trae vida donde hay muerte. Donde no hay esperanza, se recupera la esperanza. Donde no hay posibilidades, viene el milagro. Y eso es algo que ellos tienen ahora que conocer. El Dios para el cual nos ha dicho, todo es posible. Para el que le cree, todo es posible. El Dios que se le mide a romper leyes naturales y movernos en el mundo de lo sobrenatural. Por eso es tan importante que usted esté aferrado a la palabra. En la crisis que estés viviendo, recuerda la palabra. Y cuando viene una voz del demonio que no hay posibilidad y no hay salida y no hay esperanza para tu situación, aférrate a la palabra de la vida que nos dijo que el justo por la fe viviría, no por lo que vemos, no por como el panorama se nos presenta a nosotros, no por el caos y la oscuridad. La palabra nos sostiene. Y es algo que nosotros tenemos que, los discípulos de Jesús, conocer el mundo de lo sobrenatural. Los de la orilla, los de la experiencia religiosa superficial, sin conocimiento profundo de la palabra, las crisis los hunden. La oscuridad los lleva al suicidio, a la locura. No ven salida, ahí terminan. El religioso no tiene argumentos para enfrentar los tiempos difíciles y las crisis. No tiene de qué echar mano, porque no conocen el Dios de la palabra, en tu palabra, Señor. Y yo por eso oro, no a nada de lo que la gente me diga. No le voy a decir que eso es imposible, porque para Dios todo es posible. Una sanidad, un milagro, una restauración de un matrimonio, un negocio, una economía, una situación de depresión terrible. La fórmula es: engánchate con la palabra. Deja que esa palabra de vida sople vida. Esa palabra creadora del universo cree vida donde no hay vida. Y esto es algo que ellos tienen que creer, que tienen que conocer. Y esto marcó la ruta de los discípulos de ahí en adelante. Conocieron al Dios de la palabra. Y por eso Pedro, más adelante pastoreando la iglesia allá en Primera de Pedro 5, les habla, o en toda la primera carta les habla de que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un bebé la desea, así como anhela esa leche de la madre, anhela la palabra, pero una palabra que es sanadora, una palabra no adulterada, no contaminada, una palabra que es acrisolada, donde no hay mancha. Mi querido hermano, amigo que me escucha, ¿es usted una persona superficial? Una persona de la orilla, de los que dicen: no, pastor, no me meta aguas profundas, no me meta estudios profundos de la palabra, yo no tengo tiempo para eso. Yo con una pildorita que leo en la mañana, yo con un programita de alguien, con eso tengo. Alguien me dijo una palabra, ya me la oró, yo con eso tengo. O es una persona que ha aprendido a meterse a niveles profundos de la palabra. Cuánto el Señor nos está llamando a nosotros, y aquellos que son seleccionados, que son élite, que son parte del ejército de Dios, son
profundos en la palabra. He escuchado unas poquitas minorías que hay, porque son muy poquitos, que hablan palabra y uno dice, aquí vale la pena quedarse uno todo un día escuchando palabra, porque del tesoro de su corazón sacan todas esas piedras preciosas. Lo segundo que ellos ahora tienen que conocer del poder de Dios en este viaje es el Dios que puede multiplicarte. Es el Dios que cuando nos bendice y multiplica, da es en abundancia. No es que ellos se fueron y se metieron a mares profundos y regresaron cada uno con un pescado. Dijeron, bueno, Señor, estamos agradecidos contigo, al menos un pescadito para nosotros, para comer como familia. No, la abundancia fue de tal que la barca amenazaba hundirse. ¿Y qué hicieron ellos? Llamaron a sus compañeros que se habían quedado, que no fueron en este viaje, y le dijeron, venga, y le llenaron las otras barcas. Esto es una parte nueva de la formación de ellos. El Dios que multiplica, que prospera. Tal vez esto no lo conocían ellos. Ellos quizás habían vivido del diario vivir, del pan de cada día. Vivía una vida de escasez, de pobreza. Pero aquí el Señor les está mostrando que cuando lo invitamos a Él a nuestra barca, cuando tenemos el gran privilegio de que Él se suba a la barca de mi negocio, a la barca de mi hogar, a la barca de mi empresa, ¡qué privilegio! Porque cuando Él se sube es para bendecirnos, es para multiplicarnos. Y con el Señor existe la ley de la multiplicación. Eso se dio desde el Génesis. Nos hizo fructíferos. Esa fue su intención, que viviéramos en la multiplicación. Pero miren, es una multiplicación que se da no con un elemento de avaricia y de egoísmo. No, la multiplicación y las bendiciones que vienen de Dios se llama a otros y se le llena también la barca. Las barcas que no se desocupan, los bancos que solamente se llenan, las cuentas que solamente se llenan, los graneros que solamente se llenan, pero no se saca, no se bendice y no se comparte, terminan hundidos. ¿Saben por qué muchas personas llegaron a ser prósperos en sus vidas y hoy en día están en ruina y en miseria? Pregúnteles que una de las cosas que pasó con ellos es que fueron miserables, fueron tacaños con Dios, no fueron capaces de compartir sus diezmos, sus ofrendas, fueron tacaños con las personas, fueron leprosos desagradecidos y siempre dijeron, Señor, pues esta es una barca llena, pero no, vámonos a llenar más, y eso es para nosotros y hay que guardarlo por el futuro y por lo que viene. No con eso estoy diciendo que no preveamos para el futuro, pero barcas que no se comparten con otros se hunden. Y parte de la ley, de los principios divinos del Señor es que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando el Señor me da una pesca, una abundancia, me prospera en mi economía, me prospera en mi salud, cuando el Señor me prospera mi hogar y me tiene en una dimensión de prosperidad, acuérdate de aquellos que lucharon contigo, acuérdate de aquellos que trabajaron contigo, acuérdate de tus compañeros que oraron, que te apoyaron, que te levantaron las manos y que te ayudaron a que hoy estés con la barca llena. Esos son principios que ellos van a aprender y es parte de la formación de los que están en aguas profundas. Los de la orilla son miserables, están siempre quejándose porque Dios no les da más, están siempre murmurando que porque Dios les da a otros y a ellos no les da, están siempre quejándose porque no tienen suficiente. Como una persona que a mí me decía, pastor, la gente cree que yo soy un tipo adinerado, yo solamente tengo 5,000 millones de pesos, pero no soy adinerado, yo no tengo mucha plata, pastor. ¿Cuál es la medida de la bendición y de la barca tuya?
¿Cuándo llegarás a estar satisfecho? ¿Cuándo llegarás a estar contento? Porque para muchos no tener la satisfacción y la gratitud en el alma, eso se les vuelve una lepra de ingratitud. Mis queridos hermanos, ellos los llamaron con gozo, seguramente les hicieron señas, le dijeron: estamos bendecidos, vengan y reciban también. Y compartieron tanto que la barca de los otros casi se les hunde también. Los que caminamos con el Señor aprendemos estos principios. Estos son los principios que nos enseña la palabra. Nos enseña la palabra de que el Señor también nos puede bendecir, nos puede multiplicar, pero nos da también para compartir y compartir a hermanos que padecen necesidad. Y nunca diga no tengo, porque la barca que se abre para Dios, como la mujer, la vasija que puso para Dios, aquella mujer desesperada, esa fue la que Dios le llenó. Mis queridos hermanos y amigos, cuán necesario es urgente en estos días abrirnos y abrir nuestro corazón para el que sufre, para el que está gritando, el hermano que tiene necesidad, que está en escasez, y que Dios nos ha bendecido y podemos compartir. Pero un tercer elemento creo que estamos mencionando, no sé en los números que vamos, que ellos van a conocer en las profundidades de Dios, es el elemento de que están con alguien cercano, que se hizo, es el Dios que se encarnó y habitó con ellos y puede viajar con ellos y puede comer con ellos, pero también es alguien que merece adoración, postración, reverencia. Le escogió temor. Esta es una característica de aquellos que andan en niveles profundos con Dios. Ellos saben que están con alguien cercano, pero es alguien que merece mi postración, mi adoración, mi confesión diaria. Todos los días frente a Él y a su palabra tengo que recordar mi fragilidad, mi desnudez, mi naturaleza pecaminosa. Todos los días tengo que confesar que he pecado contra Dios y que he pecado contra mi prójimo. La manifestación de la gloria de Él, de su palabra y la revelación de lo quien es Él para nosotros nos tiene que llevar a postrarnos. Tristemente hoy en día los milagros fueron motivos de show y de espectáculos y de tomar fotos. Los milagros que Dios efectúa en nuestras vidas nos tienen que llevar a postrarnos en adoración y en exaltación. ¿Cuánto anhelaría uno ver los estadios hoy llenos ante un milagro? Todos postrados y no aplaudiendo a la persona que hizo supuestamente el milagro. Ese milagro que Dios te hace todos los días, el hecho que te tenga vivo, como no estar postrado todos los días en gratitud y en adoración, porque puedes o podrías estar muerto como tú o yo podríamos estar muertos. Tu familia, tus hijos, tus provisiones son milagros diarios que nos tienen que llevar todos los días a postrarnos. Esa es una marca distintiva de los que caminan en niveles profundos con Dios, viven vidas postradas. Viven vidas en adoración, se postran como el humilde publicano y no están en una actitud de la crítica del fariseo, que considera que no es pecador, que los demás son los pecadores, pero que él no es pecador. No, ante Cristo, ante su gloria y su majestad, todos tenemos que caer postrados. ¿Qué derecho tengo yo para cuestionar que yo no soy pecador y que otro sí es pecador? Todos vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. Son los religiosos, los de la multitud, que asumen una actitud diaria de que no son pecadores, no necesitan postrarse y están pendientes de juzgar y ver quién es pecador para caerle encima. No, estos hombres conocieron las dimensiones profundas de su naturaleza pecaminosa, porque usted es santo o bueno, dependiendo, o malo, dependiendo con quién se compare. Cuando están frente a la gloria y la manifestación de la divinidad de Cristo, cayeron postrados. Y por último,
el cierre, el epílogo hermoso de toda esta historia. Es que el Señor se aparece a ellos para sacarlos de la orilla de la falta de sentido y propósito en la vida. No morir como pescadores jubilados por la Asociación de Pesqueros de Jerusalén o de Israel y con una buena pensión. El Señor les saca de ahí y les dice: ahora les voy a dar misión y sentido trascendente en la vida. El Señor los cautivó, y los cautivó de tal forma que dejaron la barca y le siguieron. Ahora nos dice: ¿cómo se les ocurre dejar la barca llena? Jesús no se aparece para llenarnos las barcas. Pues ¿por qué no hacemos un negocio con Jesús? Jesús nos multiplica, nos llena las barcas y nosotros vamos a pescar con Él y hacemos un negocio. Ellos conocieron a alguien que es mucho más que la barca. Jesús es mucho más que un matrimonio. Jesús es mucho más que un noviazgo. Jesús es mucho más que una pensión. Jesús es mucho más que una casa. Jesús es mucho más que una barca llena. Por eso ellos lo dejan todo. No hay ninguno que se haya cautivado por Jesús que no haya soltado. No se aferró a la barca. Entendió un Dios que le puede proveer y le puede multiplicar, pero el fin de su vida no es barcas llenas. Hoy tristemente el evangelio de una falsa prosperidad que solamente predica barcas llenas, pero no soltar, están lejos del evangelio. Cristo sí te puede llenar la barca, pero el fin de tu vida no es tener 20, 30, 40 barcas llenas. No, ese no es el fin de tu vida. El fin de tu vida es seguirlo a Él, cumplir la misión. Y si mi barca es el negocio, mi negocio tiene que ser un púlpito para que Jesús predique. Si mi barca es mi casa, es mi carro, tiene que convertirse en un púlpito para que la palabra se predique. Nosotros que conocimos las aguas profundas de la revelación, digo que conocimos entre comillas porque estamos en la ruta, de apasionarnos por Él y ser cautivados por Él, hemos entendido que Él es mucho más que las cosas que este mundo nos puede ofrecer y que Él puede dárnoslas, pero ese no es el fin de mi vida. El fin de mi vida y lo que me da sentido, propósito, realización en la vida es vivir para cumplir su misión, vivir para hacer su voluntad. Todos estos grandes hombres de la Escritura que lo conocieron a Él, soltaron todo porque se cautivaron y se apasionaron por Jesús. ¿Cómo es posible que Moisés suelte todos los tesoros de Egipto, suelte toda la gloria de Egipto? Y dice: porque Él se cautivó viendo al invisible. Él fue apasionado por la gloria del Señor, que es mucho más que cualquier gloria aquí en esta tierra. Muchos viven cautivados por glorias temporales. Y el Señor dice: yo te las puedo dar, pero eso no puede ser el fin último de tu vida. Para muchas personas, tristemente, que fueron detrás de una barca llena, el día que el Señor les llenó la barca, hasta ahí llegó su pasión y su compromiso con Dios. Ya no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo porque ahora la barca llena de mi trabajo no me permite soltar. La barca llena de mi novio, la barca llena de aquellas cosas que anhelaba, de mi carro, de unas cosas que el Señor dijo: yo te las puedo dar, hoy yo no las puedo soltar, Señor. No. Estas personas como Abraham: Señor, mi barca llena de mi hijo, pero estoy dispuesto a soltarlo porque hay una gloria mayor que la de mi hijo, que fue la gloria del Señor. Por eso madrugó a entregarlo cuando el Señor se lo pidió. La barca llena de muchos de estos grandes hombres que soltaron todo. Pablo, el apóstol: mi barca llena de mis títulos, de mis conocimientos, de mi experiencia y mi formación, pero lo solté todo por Él, porque fueron cautivados y apasionados por una gloria mayor. Mis queridos hermanos,
Una pregunta como fue a la inicial. ¿Usted de los que le gustan las aguas profundas o le gusta la orilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está su fe? Estos tiempos son tiempos donde Dios está sacando a flote en esta pandemia los verdaderos discípulos que bogan mar adentro, y las crisis, las luchas, las dificultades que están pasando en su vida, saben y que entienden que son parte de dimensiones profundas a los cuales el Señor lo está metiendo, de conocerlo a Él, su palabra, su gloria, su santidad, su capacidad de bendecirnos, pero también que nos cautivemos por aquel que nos ofreció a nosotros vida eterna. Que Dios te bendiga al escuchar esta palabra, que la reciba en su corazón y en su alma y la atesore, y que pueda compartirla con otros amigos y hermanos esta noche, para otros que quiera invitarlos que le escuchen a las 8 de la noche. Permítame orar por ustedes y así quedamos despedidos. Padre, yo clamo por tus hijos que han recibido esta palabra. Que esta palabra, Señor, les ayude a ubicarse en donde están, en la orilla o en la profundidad, o donde quieren estar con Jesús. Que el Espíritu Santo le meta a muchos a aguas profundas, a conocerlo, a ser apasionados y cautivados por Él. Y ese problema que tú tienes, para el Señor nada de eso es imposible. Él lo puede hacer, pero Él es mucho más que ese milagro que tú estás esperando. Que Dios te bendiga y bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén.